Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es 10 de febrero de 2021 y estos son nuestros titulares. El pasado jueves se celebró el Día de la Fraternidad Humana, promovido por la ONU, a petición del Papa y del Gran Imán de Al-Azhar en Egipto. El cardenal Müller ha advertido de los riesgos que lleva consigo pretender construir un mundo sin Dios, en lo que se llama The Great Reset, después de la pandemia. El movimiento de los focolares tiene una nueva presidenta, Margaret Karram, palestina de Israel, experta en hebraísmo y en el diálogo con el Islam. El Día de la Fraternidad Humana se celebró por primera vez el pasado jueves. Ha sido propuesto por la ONU a petición del Papa y del líder musulmán de Egipto. El jueves, el Papa Francisco participó junto al gran imán de Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, en la entrega de los premios Sayed de la Fraternidad Humana. Los primeros galardonados fueron el propio pontífice y el imán en 2019. Este año los premios han recaído en el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y en la activista marroquí inmigrante en Francia, Latifa Imsiaten. Han sido entregados de manera virtual. Ha sido la ONU la que ha aprobado que en esa fecha se celebre el Día de la Fraternidad Humana. Con ese motivo, el Papa hizo un discurso en el que agradeció el apoyo y la amistad del gran imán. Le elogió por haber tenido el valor de firmar el documento conjunto que ambos sellaron hace 2 años en Abu Dhabi. También tuvo palabras de agradecimiento a otros promotores de este encuentro. Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente, señaló. El Papa dijo que hoy no hay tiempo para la indiferencia. No nos podemos lavar las manos, con la distancia, con el menosprecio. O somos hermanos o se viene todo abajo. Es la frontera sobre la cual tenemos que construir. Es el desafío de nuestro siglo. Fraternidad quiere decir mano tendida. Fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones, porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones, aseguró el Santo Padre. Somos hermanos nacidos de un mismo Padre, con culturas, tradiciones diferentes, pero todos hermanos, y respetando nuestras culturas y tradiciones diferentes, nuestras ciudadanías diferentes, hay que construir esta fraternidad, no negociándola, afirmó Francisco. The Great Reset, es decir, el Gran Reinicio, es un experimento que traerá totalitarismo, ha dicho el cardenal Müller. Es prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha hablado del actual debate sobre el Great Reset, promovido por el Foro Económico Mundial de Davos. Buscan el control absoluto del pensamiento, la palabra y la acción de toda la población, ha dicho el purpurado. El prelado alemán dijo que 2 bandos, el capitalismo especulador, los gigantes de la gran tecnología de los países occidentales y el comunismo de China, están hoy convergiendo y fusionándose en un capital socialismo unificado, produciendo un nuevo colonialismo. El Gran Reinicio es un programa del Foro Económico Mundial que utiliza la crisis provocada por la pandemia como excusa para una remodelación fundamental de la forma en la que los seres vivimos en esta tierra. ¿Cómo debería ser esta reconstrucción de nuestras sociedades? Puede verse en el vídeo del propio foro 8 predicciones para el mundo en 2030. Entre otras cosas dice, no tendrás nada y serás feliz. Lo que quieras lo alquilarás
y te lo entregarán como un dron. Junto a la abolición de la propiedad privada, también se ve el fin de los valores occidentales. El cardenal Müller advirtió que el objetivo de la colaboración entre las grandes entidades capitalistas con China es el control absoluto del pensamiento, la palabra y la acción. El cardenal señala la importancia del mundo digital en la actualidad y cómo afecta a la vida humana. Ve que se está creando un hombre homogeneizado y que ese hombre puede ser dirigido más fácilmente. El prefecto emérito de Doctrina de la Fe señaló que en el pasado ha habido intentos de recrear al hombre e inventar el mundo de nuevo. Estos intentos siempre se han convertido en movimientos totalitarios. Siempre que el hombre ha querido recrearse y redimirse, se ha creado en su lugar un monstruo. Margaret Carram, Palestina de Tierra Santa, ha sido elegida presidenta del Movimiento de los Focolares en la Asamblea General del Movimiento. Margaret Carram sucede a María Bose, que estuvo en el cargo 12 años y que fue quien sucedió a la fundadora Kiara Lubick. Nació en Haifa, Israel, en 1962. Margaret Carram tiene 58 años, es árabe católica. Se graduó en judaísmo en la Universidad Hebrea de Los Ángeles, Estados Unidos. Ocupó diversos puestos de responsabilidad para los focolares en Los Ángeles y Jerusalén. También ha colaborado en diversas comisiones y organizaciones para la promoción del diálogo entre las tres religiones monoteístas, como la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso, en la Asamblea de Católicos Ordinarios de Tierra Santa y la organización del Consejo Coordinador Interreligioso en Israel. Desde 2014 residía en el Centro Internacional de los Focolares en Rocca di Papa, Roma, como consejera para Italia y Albania, y responsable del diálogo entre movimientos eclesiales y nuevas comunidades católicas. El movimiento de los Focolares nació en Trento, Italia, en 1943. Hoy está presente en 180 países y es uno de los más importantes con que cuenta la Iglesia Católica. Tiene 2 millones de simpatizantes y unos 140.000 miembros. Su espiritualidad se centra en el fomento de la unidad y la identificación con Cristo crucificado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la Jornada Mundial de la Fraternidad Humana, promovida por el Papa y por el imán de Al-Azhar. El jueves se ha celebrado el Día de la Fraternidad Humana, aprobado por la ONU a petición del Papa Francisco y del gran imán de Al-Azhar en Egipto, la principal autoridad de los musulmanes sunitas. El objetivo es concienciarnos a todos de que somos miembros de la misma especie humana, de que somos hermanos y de que las diferencias no deben resolverse con la violencia. El hecho de que esta importante autoridad musulmana haya promovido junto al Santo Padre esta iniciativa y haya sido acogido por la ONU me parece importante. Por desgracia no creo que, o no parece que esté teniendo mucho efecto entre algunos de sus seguidores que siguen matando cristianos en la medida en que pueden, por ejemplo, en el centro de África, lo mismo que lo han hecho antes en Irak y en otros sitios. Pero algo es algo. Repito, el objetivo es concienciarnos a todos de que vivimos en la misma tierra, de que somos de la misma especie humana y de que lo que sucede en un rincón del planeta nos afecta a todos, como se ha puesto de manifiesto ahora con el virus del COVID. No podemos seguir ignorándonos unos a otros y no podemos resolver las diferencias mediante la violencia, mediante el uso de la fuerza. A mí me parece que este objetivo es bueno. Naturalmente, esto creo que a nadie se le oculta, esto tiene un riesgo. Fue San Juan XXIII el que puso en marcha algo parecido, distinto, pero algo parecido, para lanzar el diálogo ecuménico. Es más, lo que nos une
que lo que nos separa, dijo el que entonces llamábamos ya el Papa Bueno. San Juan XXIII puso en marcha el diálogo ecuménico y no cabe duda de que se han logrado cosas importantes. Pienso, por ejemplo, entre otras, el documento sobre la justificación que firmaron católicos y luteranos. Pero el ecumenismo no ha llegado ni muchísimo menos a su objetivo. Al contrario, a pesar de esos logros, parece que cada día estamos más lejos de la ansiada unidad pedida por Jesucristo al Padre en aquel último discurso, en la noche del Jueves Santo, antes de salir para el Huerto de los Olivos. Porque el ecumenismo, igual ahora esta petición de que nos demos cuenta de que todos somos hermanos, el ecumenismo se fija en lo que nos une, pero no puede ocultar lo que nos separa. Es decir, si esta petición se hiciera a costa de minimizar las diferencias, sería negativo. Si esta petición dijera es más importante lo que nos une y lo que nos separa no tiene importancia, sería negativo, porque lo que nos separa sí que tiene importancia. Repito, en el ecumenismo precisamente no se ha llegado a más porque lo que nos separa sí tiene importancia. Y esto es, digamos, una especie de ecumenismo universal. Es necesario, por lo tanto, insistir en lo que nos une, destacar lo que nos une, dialogar, evitar toda violencia, sin olvidar lo que nos separa. Por eso a mí me parece importante fijarnos en la figura de San Francisco de Asís, que fue el primero, creo yo, que habló explícitamente de esta fraternidad universal, no solamente con los hombres. San Francisco, en su Cántico de las Criaturas, llama hermano al sol, a la luna, a las estrellas, al viento, al agua, a la tierra. Incluso llama hermana a la madre, a la muerte que es aquella que, dice San Francisco, le va a posibilitar unirse definitivamente con su Creador. Pero San Francisco no está haciendo un cántico a las criaturas, sino un cántico de las criaturas a su Creador. De hecho, el cántico es una alabanza a Dios y empieza siempre diciendo cada una de las estrofas: loado seas mi Señor, loado seas mi Señor por el hermano sol, loado seas mi Señor por la hermana muerte, loado, alabado, agradecido seas mi Señor por estas criaturas que son mis hermanos, estos dones que nos has dado. San Francisco no ocultó su fe, tampoco la ha ocultado el Papa. En el mensaje del jueves, el Papa, que es uno de los promotores de esta iniciativa del Día Mundial de la Fraternidad Humana, el Papa ha hablado de que somos hermanos porque hay un Padre. Para nosotros, para San Francisco, para nosotros, la fraternidad se basa en la paternidad de Dios, más aún en la creación por parte de ese Dios, el Dios creador de todo lo que existe, porque no es igual la paternidad de Dios hacia un católico que la paternidad de Dios hacia la luna, el sol o el agua. El Dios creador en el que creo es el que hace que las cosas o las personas sean mis hermanos y tengo que tratarles con el respeto debido en esa fraternidad. Repito, ni San Francisco ocultó esto, ni tampoco lo ha ocultado el Papa. Ocultarlo sería un gravísimo error y las consecuencias serían perniciosas. Más aún, San Francisco de Asís no solamente no ocultó su fe en que la fraternidad estaba basada en la paternidad de Dios, en el poder del Dios creador, sino que además mandó a sus religiosos a evangelizar a territorios entonces ya musulmanes, de mayoría musulmana. De hecho, San Antonio de Padua, que era canónigo regular, canónigo agustino en Lisboa, que es su ciudad natal, San Antonio tenía varios amigos que habían entrado con los franciscanos y habían sido enviados a Marruecos y que murieron mártires allí. Y entonces él entró con los franciscanos para ocupar el lugar de sus amigos y marchar de misionero y ser martirizado en el norte de África. Después, San Francisco comprendió su valía y le dejó en Padua haciendo la gran labor que entonces allí llevó a cabo. Pero San Francisco, repito, no solo no ocultó su fe, sino que tampoco rechazó evangelizar, al contrario. Él mismo fue a Egipto, llegó ante el sultán, no para hablar de el sol, la luna y las estrellas, sino que llegó ante el sultán para evangelizarle. Lo hizo con paz,
Lo hizo con su testimonio maravilloso, lo hizo con argumentos, no lo hizo con la violencia de los cruzados, pero lo hizo. San Francisco fue un evangelizador. Ese testimonio maravilloso, ese ejemplo que daba esa santidad que despedía toda su vida, hizo que el sultán le escuchara con agrado y aunque no se convirtió, le permitió pasar a Tierra Santa y de ahí el origen de la presencia franciscana en los santos lugares. Pero San Francisco fue un evangelizador que envió a los suyos, incluso a riesgo de que los mataran, a evangelizar a los musulmanes y que él mismo lo hizo. Por eso, fijándonos en San Francisco, lo que tenemos que hacer es, pues, trabajar por la fraternidad universal. Pero si eso es estupendo, qué bien que podamos sentirnos todos miembros de una familia humana. Es una cosa muy positiva, es muy positivo que tengamos que resolver los problemas y las diferencias con el diálogo y no con la violencia. Esto es importante y es positivo, no tenemos que tener ningún recelo a esta fraternidad universal, pero sin que eso signifique ocultar en ningún momento cuál es el origen de esa fraternidad para nosotros. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso que ha creado el mundo. Creemos que ese Dios es nuestro Padre y esto lo proclamamos. Que los otros no tienen esa fe, que los otros no creen en nada, porque algunos tendrán otra fe, como los musulmanes, y otros no tendrán ninguna, como los ateos. Bueno, pues tenemos algo en común. Qué bien que ellos sientan también que son hermanos nuestros, y qué bien que estén dispuestos a dialogar y no a masacrarnos, a acabar con nosotros, como de hecho, repito, por desgracia, tantos están haciendo, y no solamente los musulmanes. Bueno, pues trabajemos juntos por esta fraternidad universal, pero sin ocultar en ningún momento cuál es el origen para nosotros de esa fraternidad. Dios existe, Dios es el Creador, Dios es el Padre que nos ha hecho y que nos ama. Y a la vez también sin ocultar, sin renegar del mandato de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Un mandato clarísimo que dice: id y bautizad, id y predicad. El que crea y se bautice se salvará y el que no será condenado. Muchos quisieran suprimir estas palabras de Cristo. Quizá habrá que interpretarlas, no cabe duda, pero están ahí y tienen que ser escuchadas y respetadas y practicadas. Por lo tanto, fraternidad universal, sí, sin ocultar nuestra fe. Y desde luego sin renunciar a la evangelización. Fraternidad y evangelización, como hizo San Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo visitando nuestra página web www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.